¿Cuál es el encuentro más aterrador que has tenido con otra persona? Mi esposo y yo creemos que nos salvamos de encontrarnos con un asesino en serie. Hace 2 años, en invierno, mi esposo y yo compramos una granja y nos mudamos a un pequeño pueblo de Appalachia. Decidimos ir a nuestra tienda local de suministros para tractores para comprar un tanque de propano. Mientras estábamos en la fila de caja, entró un hombre, supongo que de unos 50 y tantos años, y se nos quedó mirando. Agarró una blusa cualquiera del estante, luego se volvió de nuevo, nos miró otro rato y se puso detrás de nosotros en la fila. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración en mi cuello. Me sentía extremadamente incómoda, pero pensé que como era un pueblo pequeño, quizá todos eran exageradamente amables, así que me giré hacia él, sonreí, asentí y dije buenos días, con la esperanza de que el hombre se sintiera tan incómodo como yo y retrocediera un poco. No lo hizo, empezó a hablarnos. Al principio con charla casual y agradable. El clima se está poniendo bastante frío, esta fila está tardando una eternidad, contándonos que iba a recoger a su tía abuela al aeropuerto en 2 horas, etc. Luego pasó rápidamente a un terreno más invasivo. ¿De dónde son? ¿Dónde viven ahora? ¿Qué edad tienen? Para dar contexto, aunque yo tenía 20 y tantos años y mi esposo solo unos pocos años menos que yo, con nuestras caras juveniles fácilmente podríamos haber parecido de 20 o 21 años. Cuando llegó nuestro turno de pagar, le dije que tenga un buen día al hombre y me acerqué a la caja. Mientras el chico detrás del mostrador empezaba a explicarnos el precio del propano, el hombre empezó a alterarse. Quiero decir que empezó a gritarle al pobre chico de 17 años que estaba trabajando en su empleo de fin de semana. Decía, no puedo creer que les estén cobrando tanto por un tanque de propano y son una pareja joven de recién casados, ¿por qué no pueden darles un respiro? Siguió y siguió, murmurando groserías al chico detrás del mostrador. Luego volvió a dirigirse a nosotros. Oigan, tengo un tanque de 45 kilos que no estoy usando en mi casa. Se los dejo gratis si quieren, solo tienen que venir conmigo. Mi esposo le dio las gracias, pero rechazó la oferta. Él dijo, ¿están seguros? Mi casa está a solo 20 minutos de aquí, incluso podría darles 2 tanques. Otra vez mi esposo rechazó la oferta. Siguió insistiendo, pero tiene que ser ahora, porque tengo que ir al aeropuerto y salir de la ciudad en 2 horas. Eso fue un desliz que no notamos hasta que llegamos a casa más tarde ese día. En ese momento dije no, gracias con un tono un poco más firme. Supongo que molesto, dejó sus cosas y salió furioso. Cuando salimos para ir a llenar nuestro tanque, el hombre se estacionó junto al área de recarga en su camioneta. Se bajó y volvió a insistir. De verdad deberían pensar en conseguir un segundo tanque, les ahorraría un viaje y les duraría más. Luego continuó. Si no quieren ir los dos, puede venir solo uno conmigo y el otro puede encontrarse conmigo en mi casa. Yo respondí, no, gracias, estamos bien. Entonces dijo, vamos, es un pueblo pequeño, es seguro, jamás le haría daño a una pareja joven tan encantadora. En ese momento salió el empleado del área de propano y le dijo que se fuera a la mierda de ahí y que dejara de molestarnos. Entonces se subió a su camioneta, que no tenía placa, y se fue. El otro día, mientras llenábamos nuestro tanque, el hombre que nos estaba ayudando nos preguntó por ese día y si alguna vez habíamos vuelto a ver a ese tipo. Al parecer pasa por allí en invierno, cuando todo está tranquilo, y solo les habla a parejas jóvenes. Una vibra muy inquietante. Ahora tengo poco más de 50 años, y por fin le conté a mi hermana por qué era tan sobreprotector con ella cuando éramos niños. Estoy seguro de que esto pasó a mediados de los 80. Yo tenía 12 años y mi hermana 9. Caminábamos a casa desde la escuela todos los días, por una ruta que conocíamos de memoria. Es curioso cómo un recuerdo puede mantenerse tan vívido durante 40 años, pero todavía puedo sentir el momento exacto en que se me erizó la piel de los brazos. Íbamos más o menos a mitad de camino de regreso de la escuela cuando noté a un hombre mayor que estaba reparando unos zapatos, creo que así se ganaba la vida, al costado del camino. Ahora sé que mi hermana era una niña muy vivaz, y no miento cuando digo que era la más bonita de su salón e incluso de nuestra cuadra. Sentí un escalofrío en el momento en que miró a mi hermana. Era un tipo distinto de inquietud, de esas que te hacen sentir cómo se te eriza el vello. Cuando pasamos junto a él, me puse alerta a lo que estaba ocurriendo detrás de nosotros, y mi instinto no me falló. Empezó a seguirnos, manteniendo una distancia constante. Mi hermana, con 9 años, no se daba cuenta de nada. Solo iba hablando sin parar sobre su día, balanceando su mochila. Y yo ni siquiera podía gritar, era como si no supiera cómo hablar cuando estaba lleno de estrés y miedo por la situación. Sabía que si doblábamos hacia nuestra calle, que era tranquila y estaba rodeada de árboles, nos quedaríamos a solas con él.
Justo antes de doblar, había un pequeño restaurante del barrio. No expliqué nada. Simplemente agarré a mi hermana y la metí adentro. No compramos nada. La llevé directamente al fondo, cerca de los baños, y nos quedamos ahí parados en el pasillo estrecho. Recuerdo que mi hermana estaba confundida y empezó a quejarse de que quería irse a casa porque tenía hambre y quería comer las galletas que nuestra madre había prometido hornear ese día, pero yo solo mantuve mi mano sobre su hombro y seguía haciéndole señas para que guardara silencio. Miré por la ventana lateral. Quizá 30 segundos después, el hombre pasó de largo. Se detuvo. Se quedó en la acera mirando hacia arriba y hacia abajo por la calle, visiblemente frustrado porque nos había perdido de vista. Se quedó ahí lo que pareció una hora, aunque seguramente fueron solo 2 minutos, antes de finalmente rendirse y seguir caminando. Esperamos mucho tiempo antes de que yo me sintiera lo bastante seguro como para salir. Desde ese día, me negué a volver por esa ruta. Hice que camináramos 2 cuadras más y nunca dejé que ella se alejara de mí más de la distancia de un brazo. La semana pasada estábamos hablando de nuestra infancia, y me preguntó por qué yo era siempre tan mandón y paranoico con que ella saliera sola de casa en ese entonces. Cuando por fin le conté la verdad, la expresión de su cara me dijo que no tenía idea de que alguna vez había estado en peligro. Ahora tengo 54 años, y todavía pienso en ese hombre, y todavía siento el mismo escalofrío cada vez que pasamos por esa ruta. Una niña golpeó mi puerta llorando y pidiendo ayuda a las 3 de la mañana. Esto pasó hace no mucho. A las 3 de la mañana, mi hermano y yo nos despertamos por unos golpes fuertes y llantos en la puerta principal. Vivimos en un vecindario complicado, así que naturalmente mi hermano agarró su arma, la cargó haciendo bastante ruido y empezó a gritar: «Son las 3 de la mañana, lárgate», a través de la puerta. Los dos estábamos cansadísimos y asustados. Hace poco una chica del vecindario se había metido en mi auto, así que asumimos que podía ser ella. Miré por la ventana de la puerta principal, tenemos una película de espejo unilateral, y no vi a nadie más alrededor. Me agaché cerca de la puerta y escuché. Sonaba como una niña pequeña, completamente histérica, suplicándonos que la ayudáramos a llamar a su mamá. Le dije que estaba llamando al 911 y que la ayuda ya venía en camino. Mi hermano, lleno de adrenalina, abrió la puerta, todavía con el arma en la mano, y empezó a gritarle que se calmara. Yo no estuve de acuerdo con su forma de actuar, pero siendo justos, ella había despertado a media cuadra con sus gritos mientras estaba pegada a nuestra puerta. Después de que él abrió la puerta pude verla. La verdad, en cierto modo esperaba que fuera una persona sin hogar de la zona o incluso alguien que quisiera hacernos algo raro, pero era una chica joven, y la expresión de sus ojos mientras estaba arrodillada en la entrada de nuestra casa me hizo sentir un vacío en el pecho. Yo pensaba que tendría unos 14 años, pero dijo que alguien había chocado su auto calle abajo y que había dejado su teléfono en el choque, así que no podía llamar a su mamá. Las cosas realmente no cuadraban mientras le hacía unas cuantas preguntas más. Seguía rogándome que fuera calle abajo con ella, pero le dije que de ninguna manera, que íbamos a esperar a la policía. Unos 10 minutos después, pasaron 3 grúas yendo hacia donde le dijimos al 911 que había ocurrido el choque, así que me sentí lo bastante seguro como para caminar con ella calle abajo. En el camino, no dejaba de pedirme que la tomara de la mano, y yo solo pensaba: pareces una adolescente, casi no estás vestida, y yo soy un hombre adulto caminando por el vecindario que acabas de despertar. Esto no se ve nada bien. Le pregunté con incomodidad cuántos años tenía. Dijo que 18 y me agarró la mano de todos modos. Me sentí muy incómodo, pero en ese momento sus emociones claramente pesaban más que las mías. A mitad de camino apareció la policía. Les hice señas, les expliqué la situación. Mientras tanto, ella no dejaba de repetirles a los oficiales: tengo TDA y ansiedad muy fuertes, mientras me entregaba sus pestañas. Un juego completo de pestañas postizas. La verdad no quería tocarlas, pero las tomé solo para ayudarla a sentirse un poco más segura o algo así. Uno de los policías la llevó aparte y el otro empezó a hacerme unas preguntas con toda calma. Me dijo que habían recibido otra llamada unos 30 minutos antes diciendo que una adolescente estaba corriendo descalza por el jardín de alguien, y miré bien y me di cuenta de que había estado descalza todo el tiempo. Luego vi que la esposaron. Creo que sospechaban que estaba bajo los efectos de algo que yo también estaba pensando a medias. Cuando ya estábamos terminando, el oficial me vio todavía sosteniendo las pestañas y dijo: ¿y qué vas a hacer con eso, hermano? Yo solo le respondí: lo voy a pensar mientras duermo. Solo quiero volver a la cama. Regresé a casa y empecé a hablar del tema con uno de los vecinos. Él asumió que era la casa de sus padres o algo así que no quiso meterse en drama familiar. Tiene sentido, y simplemente supongo que por eso nadie más se involucró.
Realmente no pude volver a dormir porque me quedé alterado y bastante preocupado por ella. Me imagino que debió haber sido una experiencia traumática para ella. No sé si esa fue una reacción justificada para su situación, o si de verdad estaba drogada o tenía un problema mental, pero definitivamente voy a estar rezando por ella y por su familia. Hay algo en este tipo de mi edificio que no se siente bien. Solo necesito sacármelo del pecho. Vivo en un complejo de apartamentos bastante normal. Nada lujoso, 3 pisos, bastante tranquilo. Llevo aquí un poco más de un año y la mayoría de la gente va a lo suyo. Saludas en el pasillo, sacas la basura, y ya está. Hace una semana se mudó un tipo nuevo al apartamento de enfrente del mío. 30 y pocos, tal vez. Delgado, con el pelo rapado, siempre usando la misma sudadera gris incluso cuando hacía calor. Al principio no pensé mucho en él. La gente viene y va aquí. A veces deja la puerta abierta. No completamente abierta, sino entreabierta. Solo lo suficiente para ver la luz encendida dentro. Nunca hay ruido, ni televisor, ni voces. Nunca he visto entrar o salir a nadie excepto a él. Una vez estaba sacando la basura como a la 1 de la mañana y él simplemente estaba parado en el pasillo, sin hacer nada, sin teléfono, solo de pie junto a su puerta, mirando al suelo como si estuviera esperando algo. Le dije hola y ni siquiera se inmutó. Solo siguió ahí parado como si yo no existiera. Pasé junto a él y sentí un escalofrío en la piel, como cuando sabes que alguien te está observando. Yendo a anoche, me desperté como a las 3 de la mañana porque escuché unos golpes suaves. No fuertes, solo unos cuantos toques, espaciados. Pensé que era en mi puerta, pero cuando miré por la mirilla, no había nadie. Me quedé ahí un segundo, y justo cuando empecé a darme la vuelta, lo escuché otra vez. Esta vez sonaba como si viniera desde dentro del pasillo. Solo golpes lentos y espaciados, como si alguien estuviera probando qué tan silencioso podía ser. Abrí la puerta y miré afuera. Nada. Pero su puerta estaba abierta otra vez. Un poco más de lo normal. No podía ver nada dentro, solo oscuridad. No me acerqué más. Cerré mi puerta, aseguré todo, y me senté en la sala con las luces encendidas como un idiota durante 1 hora antes de volver a la cama. Hoy no salió de su apartamento en absoluto. Lo sé porque me quedé en casa sin ir al trabajo solo para ver. Ni movimiento, ni sonido. Solo la puerta, completamente cerrada ahora. Tal vez estoy siendo paranoico, pero hay algo en el que simplemente se siente mal. Como si estuviera fingiendo ser normal pero en realidad no supiera cómo hacerlo. ¿Debería decirle algo a la administración? ¿A la policía? Se siente tonto, pero tengo esta sensación en el pecho que no desaparece. No puedo quitarme la sensación de que algo malo podría haberme pasado con un cliente que era de los favoritos en nuestra tienda. Yo, mujer, 31, estaba sola trabajando la otra noche cuando un cliente entró caminando por la puerta trasera. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar y lo ayudé con su compra mientras conversábamos un poco. Es un cliente habitual con el que me llevo bien. Se fue para salir y me preguntó si quería que se asegurara de que la puerta por la que había entrado realmente quedara cerrada, y le dije que sí, por favor. Entonces se fue y escuché que la puerta se abría y se cerraba con fuerza 2 veces, como si quisiera hacerme saber que la estaba cerrando de golpe. Llamé a mi novio y puse el altavoz para avisarle que iba a llegar más tarde de lo normal por culpa del cliente de último momento. Estábamos hablando cuando, de repente, el mismo cliente que yo creía que ya se había ido apareció doblando la esquina desde la trastienda para hacerme una pregunta de seguimiento sobre algo realmente trivial. Yo pensaba que ya se había ido. No tengo idea de qué estaba haciendo ahí atrás entre los 2 portazos que escuché y el momento en que yo estaba hablando por teléfono, pero debió de haber estado parado ahí por alguna razón. Después de eso, no pude quitarme la sensación de que algo malo podría haberme pasado. El 80% de mi cerebro me dice que estoy exagerando, que ese hombre no me haría nada, pero el otro 20% no puede dejar de preguntarse qué demonios fue todo eso y me tiene muy inquieta. Actualización. Si se lo conté a mi jefa al día siguiente, me hizo ir a recoger un timbre al 2 más cercano para que los repartidores puedan tocarlo cuando hagan entregas, porque la puerta trasera va a permanecer cerrada con llave de ahora en adelante. Mi jefa quería decirle algo la próxima vez que él entre, pero le dije que mejor lo dejáramos pasar, ya evitamos que vuelva a ocurrir. Mi subgerente quiere decirle unas cuantas cosas y explicarle que necesita ser mucho más consciente de sí mismo y sentirse mucho menos cómodo por ahí. Gracias a todos por validar esa pequeña voz dentro de mí que definitivamente sentía que lo que pasó no estaba bien. La parte que no puedo superar es que fingiera cerrar la puerta de golpe y pensar en lo que podría haber pasado si yo simplemente hubiera ido hacia atrás sin pensar. Una señora mayor me suplicó que la llevara y todo se sintió raro.
Básicamente vivo en Pensilvania y ahora mismo está totalmente cubierta de nieve. Mañana tengo una entrevista, así que pasé 3 horas sacando mi auto de la nieve con la pala. Por fin el auto quedó libre, caliente, yo ya estaba lista y pensé que de una vez podía ir a CVS, una cadena de farmacias, ahora, ya que de todos modos tendría que ir mañana. Está a unos 24 kilómetros, como 20 minutos en auto. Cuando llego, hay una señora mayor simplemente parada en la entrada mirándome fijamente. Lo dejé pasar y entré. Cuando salgo, ya no está. Me subo a mi auto, cierro la puerta y a los pocos segundos ella ya estaba golpeando mi ventana. Bajé la ventana por completo. Mi mamá después me dijo que nunca volviera a hacer eso y le pregunté qué pasaba. Me pregunta dónde está la tienda más cercana. Le digo que hay una detrás de ella. Dice que no, la otra. Le sugiero el mercado de pulgas al otro lado de la calle. Dice que no, la otra. Entonces caigo en la cuenta de que quiere ir a Price Chopper a 10 minutos en auto. Me pregunta, ¿puedes llevarme? Sigo llamando a mi hija pero no me contesta. Le pregunto cómo llegó hasta ahí. Me dice que caminando. Le pregunto desde dónde. Me dice que vive en la misma zona residencial que yo, a 24 kilómetros, con un frío helador y nieve. Hay algo que no cuadra. Le sugiero que tome un Uber. Dice que no le gustan los Uber porque tardan demasiado. Insiste otra vez en que está ahí nomás, aunque no es verdad. En ese momento mi cabeza empezó a dar vueltas. Una parte de mí pensaba, ¿y si la llevo y termina siendo una buena acción que de alguna forma sale bien? Pero la otra parte me gritaba que cualquier cosa podía pasar dentro de ese auto. Podría secuestrarme, robarme o algo peor. Le dije que no podía, que tenía prisa. Me rogó un poco más, me contó historias tristes, pero me mantuve firme. Al final se fue caminando. Y aquí viene la parte rara. No le pidió a nadie más que la llevara. Esperó a que yo llegara a mi auto. Cuando empecé a irme, podía ver en los espejos que su cabeza seguía mi auto. Tengo 18 años, soy una mujer joven que no aparenta su edad para nada, mucha gente cree que tengo 15. Casi dejo que la presión social me convenciera porque por alguna razón me da miedo decirles que no a los desconocidos. Me alegra haber confiado en mi instinto. O tal vez solo era una señora mayor que necesitaba ayuda. Creo que podrían haberme elegido como objetivo de trata en un concierto de Morgan Wallen. Fue en 2024, cuando yo, mujer de 25, mis 2 cuñadas y mi sobrina de 13 años conseguimos entradas de pista para el concierto de Morgan Wallen en el US Bank Stadium de Minneapolis. Llegamos temprano y conseguimos unos lugares increíbles bien adelante. Bebimos un poco y conversamos con algunas de las personas que estaban a nuestro alrededor. Cuando se apagaron las luces, una mujer se me acercó. Medía más o menos 1.50 metros, pero aparentaba tener entre 30 y 40 años. Empezó una conversación rara y forzada conmigo, preguntándome con quién estaba ahí. Me preguntó la edad de mi sobrina y cuando le dije que 13 cambió de tema de manera abrupta. Cada vez que yo le preguntaba algo sobre ella, actuaba como si no me hubiera escuchado. Cuando empezó el concierto, nos quedamos una al lado de la otra escuchando la música. Yo estaba apenas un paso detrás de las otras 3 personas con las que había ido, pero la estábamos pasando bien. Unos 20 minutos después, esta mujer empezó a tambalearse hacia mí y a agarrarme suavemente del brazo para estabilizarse. Dejé que lo hiciera unas cuantas veces antes de preguntarle si estaba bien. Dijo que sí, que estaba bien. Nunca tuvo una bebida en la mano, así que empecé a preguntarme por qué estaba actuando cada vez más como si estuviera muy intoxicada. En solo unas cuantas canciones, ya no podía mantenerse de pie sola. Su cuerpo de unos 45 kilos prácticamente me estaba arrastrando hacia abajo del brazo de forma agresiva y exagerada. Le pregunté si había ido con alguien y ella insistió en que había ido sola al concierto. Luego insistió en que la ayudara a salir de entre la multitud para que pudiera tomar agua. Le dije que no quería separarme de mi gente. Me rogó una y otra vez hasta que hice contacto visual con el personal de seguridad al otro lado de la valla del escenario y llamé a uno para que ayudara. Recuperó la compostura de inmediato y dijo, «Oh no quiero ayuda de él», y luego salió corriendo de la multitud, alejándose de nosotras. Creo que estaba intentando separarme de mi gente. De verdad creo que estaba sobria y fingiendo. No hay forma de que estuviera tan intoxicada y no pudiera mantenerse de pie y que de pronto pudiera correr en línea recta. Me pregunto si alguien más cree que esto podría haber sido un plan de trata de personas. Me aterra pensar en lo que podría haber pasado. Se bajó en mi piso, me siguió y luego llamó a mi habitación. Esto pasó cuando yo tenía 16 años durante unas vacaciones familiares en Turquía. Nos estábamos hospedando en un resort todo incluido bastante lujoso, de 5 estrellas, un complejo hotelero grande, un lugar bonito en general. Todo iba genial hasta una noche después de cenar.
Íbamos a salir otra vez más tarde esa misma noche y me di cuenta de que había dejado mi chaqueta en la habitación, así que regresé sola a buscarla. Tomé el ascensor y justo antes de que se cerraran las puertas, un hombre entró conmigo. Yo apreté el botón del tercer piso. Él no apretó nada. Cuando el ascensor se detuvo, yo me bajé y él también. Empecé a caminar por el pasillo largo hacia nuestra habitación. Era un hotel grande, con una distribución enredada y muchos pasillos que se ramificaban. Pero mientras caminaba, podía sentirlo detrás de mí, cada vez más cerca. De pronto mi instinto me gritó: si no corres ahora, vas a morir. Nunca en mi vida había sentido un terror así. Así que corrí el último tramo hasta nuestra habitación, cerré la puerta de golpe y me quedé ahí de pie tratando de recuperar el aliento. Estaba muy alterada, pero pensé que eso era todo. Un tipo raro, imaginación acelerada, en realidad no pasó nada, ¿verdad? Pues no. Me quedé un rato en la habitación, tratando de calmarme. Luego, justo cuando estaba pensando en volver a salir, sonó el teléfono del hotel. Contesté, y era la voz de un hombre. Me dijo que yo era hermosa. Empezó a preguntarme mi nombre. Estaba en shock. Empezó a decirme las cosas repugnantes que quería hacerme, era bastante asqueroso y explícito. Colgué de inmediato. El corazón me latía con fuerza. Estaba llorando y temblando. Y entonces el teléfono volvió a sonar una y otra vez sin parar. Ahí fue cuando lo entendí. Había visto a qué habitación entré. A pesar de que corrí, igual logró darse cuenta exactamente de dónde me estaba quedando, y eso fue todo lo que necesitó para llamar a la habitación. No quería salir de la habitación porque estaba demasiado asustada. No podía dejar de imaginarlo esperándome justo afuera o encontrando otra forma de entrar. Me sentía completamente atrapada. Al final, como yo no aparecía, mis padres se preocuparon y regresaron a la habitación. Mi papá entró justo cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez, él contestó. En el momento en que mi papá dijo hola, la llamada se cortó. El tipo no volvió a llamar. Nunca volví a verlo. El hotel era lo bastante grande como para que quizás se estuviera hospedando en otra ala, nunca lo sabremos. Mis padres más o menos le restaron importancia. Me dijeron que no hiciera un drama, que a veces pasan cosas raras así y que ya había terminado, así que lo mejor era seguir adelante. Hasta el día de hoy, 12 años después, los pasillos de hotel oscuros o silenciosos me hacen sentir increíblemente incómoda y odio caminar sola hacia una habitación de hotel. Mi compañera de trabajo era una acosadora desquiciada. En mi antiguo trabajo, 2 compañeros y yo tuvimos que ir a un viaje de trabajo. Uno de ellos era un hombre y la otra era una mujer musulmana que usaba hijab. Al principio todo salió bien. Simplemente hicimos lo que habíamos ido a hacer. La primera noche yo estaba muy cansada, así que cuando mis compañeros me invitaron a cenar, los rechacé y regresé a mi habitación del hotel. Al día siguiente, mi compañero estaba actuando un poco callado e insistió en que me sentara en el asiento delantero del auto en lugar de atrás. Raro, pero no le di demasiada importancia. Después de nuestro turno, mi compañera nos invitó a tomar algo en su habitación. Pensé, ¿por qué no? Un par de cervezas no harían daño. Al principio todo estaba bien. Bebimos, hablamos, la pasamos bien. Luego, de repente, empezó a coquetear con mi compañero, diciéndole que debía quitarse la camisa. Tengan en cuenta que él está felizmente casado y ella también. Supongo que él se sintió incómodo y nos dijo que se iba a dormir, antes de que alguien diga que yo debería haber dicho algo, tal vez, pero ambos eran mucho mayores que yo y ese era mi primer trabajo. Pensé que estaban coqueteando de alguna manera rara. Como soy un poco torpe socialmente y no quería que ella pensara que no quería pasar tiempo a solas con ella, me quedé. Enorme error. Hasta ese momento, su comportamiento hacia mí no había sido tan alarmante. Empezó a mostrarme fotos de sus hijos y de su familia, pero luego abrió la página de Instagram de algún modelo. No tenía muchos seguidores, pero obviamente era un hombre físicamente atractivo. Me dijo que estaban teniendo una aventura y que pronto se divorciaría de su esposo para escaparse con ese hombre. Su actitud cambió por completo. Ahora tenía esa mirada de loca. Sin sonar demasiado cruel, digamos que no era precisamente muy atractiva físicamente, así que pensé, ¿qué demonios? Pero no dije nada. Como sea, pensé que quizás solo intentaba impresionarme o algo así que todavía no sonaban grandes alarmas. Pero luego empezó a mostrarme fotos del estilo paparazzi, fotos que claramente había tomado sin que él lo supiera. Fotos de donde trabajaba, de sus amigos, de su familia y más cosas de acosadora. Sentí un vacío horrible en el estómago. Ya saben esa sensación de cuando algo simplemente está mal, como cuando sabes que estás en peligro y necesitas salir de ahí. Tenía una expresión extraña en los ojos. Luego, de la nada, se quitó el hijab y solo tenía unos pocos mechones de cabello.
muchas zonas calvas, como sacado de una película de terror. Con esa mirada de loca en los ojos, ya era demasiado. En serio, sentí que el estómago se me iba al piso. Cada parte de mí me gritaba que corriera. Así que le dije que ya me estaba dando un poco de sueño y me levanté para irme. Ella solo dijo ok con un tono extraño y plano. Al día siguiente actuó completamente normal. Más tarde hablé con mi compañero y le pregunté por qué se había visto tan tenso después de quedarse a solas con ella. Solo me dijo que ella intentó propasarse con él. Digamos que nunca más voy a ignorar mi instinto.